Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más aquí en este espacio de Al Abrigo de Su Gracia. Su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México, saludándoles con todo el cariño, con todo el amor del Señor a todos los hermanos y amigos que siguen esta transmisión aquí en este bello canal, Al Abrigo de Su Gracia. Que Dios les bendiga mucho. Muy bien, pues en esta ocasión quisiera hablar un poco acerca de la esperanza que tiene o que debe de tener el creyente, no solamente en las Escrituras y en Dios, sino en su futuro. Hoy día, ante los acontecimientos mundiales, ante las situaciones tan adversas y las circunstancias que se están dando a nivel mundial, cada día yo creo que nos levantamos pensando qué va a pasar, qué va a ocurrir. Y hablo desde el punto de vista natural, porque tenemos que ser francos. No podemos separar la parte natural de la parte espiritual. Definitivamente el creyente debe de vivir conforme a la Escritura y debe de moverse y debe de caminar en fe. A eso hemos sido llamados. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el creyente, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, debemos vivir conforme a esa fe, conforme a ese llamado que nos hace el Señor. Pero ciertamente, nosotros estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma es donde se encuentran los aspectos importantes de la personalidad. Me refiero al corazón, me refiero al razonamiento, me refiero a la mente, me refiero a la voluntad. Y evidentemente cuando hablo del corazón son las emociones, los sentimientos, etc. Y de alguna manera, siempre, cada día, cada una de las actividades que hacemos, cada una de las cosas que llevamos a cabo, están envueltas no solo en decisiones pensantes o decisiones que pueden ser arrebatadas, pero de alguna manera entremezcla, por supuesto, como seres humanos, nuestras emociones y nuestros sentimientos y en su momento nuestro corazón. Así que, hermanos, amigos, es importante que cada día en esta incertidumbre natural de todas las cosas que están pasando, de los sucesos que se están dando en nuestros países, en nuestra localidad, en nuestros barrios, colonias y por supuesto el panorama mundial, es fácil vivir atemorizado, es fácil estar en una incertidumbre constante. De alguna manera podemos quedar prendidos o quedar amarrados o estar enganchados con ese estilo de vida en donde impera el miedo, donde impera el temor, y de alguna manera estamos esperando que en cualquier momento venga Cristo. Porque eso sí, la palabra de Dios dice que Cristo volverá por su iglesia. La palabra de Dios dice que la iglesia se encontrará con Él en el aire. La palabra nos dice que estaremos siempre con el Señor. La palabra nos dice que seremos transformados. La palabra de Dios nos dice que seremos la esposa, porque hoy día somos la desposada, hoy día somos la novia. La iglesia es la novia. Pero llegará el momento en que, por supuesto, contraerá nupcias esa novia y se unirá al novio para que sea su esposo en una boda eterna, en una unión eterna que será inseparable. Así que, hermanos, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Es importante que como creyentes en Cristo, como hijos de Dios, cada día, si bien vamos a ver situaciones muy difíciles, si bien cada uno enfrentamos en casa situaciones adversas, situaciones de salud, situaciones de economía, situaciones emocionales o sentimentales duras, difíciles, que pueden estar avasallando el corazón, que pueden estar trayendo desaliento, desánimo, tristeza, etc., nuestro corazón debe de redoblar esfuerzo, debemos de cobrar ánimos, tomar la fuerza del búfalo, como lo dice la Escritura, volar como el águila, que de alguna manera estar por encima de estas cosas, por encima de las circunstancias. Nadie dijo que sea fácil, nadie dijo que es algo que se da de la noche a la mañana, no. Pero lo que sí nos dice la Escritura es que debemos de aguardar en Dios.
Lo que sí nos dice la Escritura es que debemos de tener confianza en Él. Lo que sí nos dice la Escritura es que debemos de caminar en fe y que nuestro corazón debe de estar tranquilo porque Dios tiene control de todas las cosas. Eso sí nos dice la Escritura. Y hablando de ello, hermanos, es importante que nosotros entendamos y sepamos que estamos de paso. Esta vida, si bien es bella, es hermosa, conocer lugares, ver los paisajes tan imponentes que nos trae la naturaleza. Cada país tiene una riqueza, una cultura, algo hermoso, algo bello. Los puertos, las playas, las zonas arqueológicas, las montañas. Podría hablar de muchas cosas. Y en sí, cuando vemos nuestro mundo, podemos decir, es hermoso. Aunque debemos recordar que actualmente estamos en un mundo caído. Sí, quedó sujeto a maldición a razón del pecado de Adán. Desde el principio. Así que imagínese, hermano, cuál es el mundo que nos espera una vez que estos cielos y esta tierra pasen. Dice la Escritura que el cielo y la tierra, o el primer cielo y la primera tierra, pasaron. Y Juan, el apóstol, anciano ya, viendo las visiones, cuando era cautivo, o en este caso reo, y que fue relegado a la isla de Patmos, desde ahí él pudo ver en visión lo que vendría para el tiempo final. Y cuando digo el tiempo final, me estoy refiriendo al tiempo final de la era del hombre, el tiempo final del dominio del hombre, del reinado de los hombres, el tiempo final en que el pecado terminará, el tiempo final en que cesarán las cosas como las conocemos y entraremos en una teocracia, Dios gobernando la tierra. Porque es importante mencionar, hermanos, que evidentemente nosotros no pertenecemos a este mundo. Jesús mismo dijo, el mundo los aborrecerá. Pero tener fe, tener confianza. Yo he vencido al mundo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, es importante que nosotros podamos tener esa confianza cada día y podamos vivir en esa esperanza. El apóstol Pablo es uno de los apóstoles que recibió revelaciones tremendas, poderosas, profundas. Dice el apóstol Pedro, hablando de Pablo, del apóstol Pablo, que había cosas difíciles de explicar e inclusive difíciles de entender. Y estas cosas son a las que en un momento dado, o las que el apóstol Pablo recibió, las que el Espíritu le mostró, las que el Señor le dio, cuando tuvo la oportunidad él de estar, no solamente ser entrenado por el Señor y por su Espíritu en el desierto de Sarabia antes de que iniciara su ministerio, una vez que dejó de ser Saulo de Tarso, cuando perseguía a la iglesia, sino que durante su ministerio tuvo la oportunidad de encontrarse en el tercer cielo, y él mismo describe que no sabe a ciencia cierta si fue en cuerpo, si fue en el espíritu, si fue en visión, pero estuvo en el tercer cielo. Cosas que el ojo humano, el oído humano, no tiene la capacidad de entender. Entonces, hermanos, cuando hablo de que estamos de paso, cuando estoy refiriendo a lo que dice la Escritura, que en realidad somos extranjeros, peregrinos y extranjeros, dice la Escritura. Estamos de paso. Entonces, pensando en ello, hermanos, él escribe a los hermanos en Filipos, y escribe la famosa carta de los Filipenses, que quisiera dar lectura en esta entrega, en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21, en relación a este tema que estamos tocando, porque debemos de entender que la iglesia no permanecerá, tiene que tener un proceso.
Tiene que haber un proceso. Estamos en un proceso de santificación. Caminamos en esta tierra, peregrinos y extranjeros somos, y evidentemente vamos a dejar de estar en esta tierra. Eso va a cesar, eso va a cambiar, eso no va a pasar. Entonces, hermanos, entendiendo esto es que habrá cambios en la iglesia de Cristo. Tenemos que ser transformados, tenemos que apegarnos al programa de Dios, y en el programa de Dios es que nos vamos a dar cuenta o se cumplirán aquellas palabras, aquellas profecías, aquellas promesas y esas bendiciones que están resguardadas y apartadas para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. Y en relación a esto, hermanos, el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, verso 20-21 de la siguiente manera. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es un pasaje poderoso, hermanos, tremendo, en donde el apóstol Pablo está hablando evidentemente en un sentido real de lo que pasará en la iglesia, y él habla de la ciudadanía. La ciudadanía es aquello que le da a una persona una identidad, no solamente territorial, sino que describe de alguna manera su cultura, su forma de actuar, su forma de pensar, y lo que en un momento dado rasgos distintivos de esa persona. Hoy día distinguimos por la ciudadanía, es decir, dependiendo de qué lugar es o de qué país es una persona, nos damos cuenta cómo puede vestir, qué tipo de comida le puede gustar, cómo inclusive puede hablar. Y cuando el apóstol Pablo utiliza esta palabra de ciudadanía, es lo que nos está transmitiendo. Es decir, toda una identidad no natural, sino espiritual, en un sentido de pertenencia. Aleluya. Entonces nos está diciendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y no se está refiriendo, o no quiere referirse el apóstol Pablo en un sentido de lugar de estadía. No es lo que quiere transmitir, no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que no somos como la gente del mundo, no nos comportamos, no vivimos, no pensamos al igual que aquellos que no han conocido el Evangelio de gracia, o bien que lo han rechazado. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nuestra ciudadanía es de los cielos, o está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Estamos en un tiempo de espera. Es decir, que yo sé, hermanos, que puede haber desaliento, yo sé que puede haber desánimo, yo sé que podemos estar pasando situaciones muy difíciles, circunstancias adversas, duras, tremendas, de dolor, de lágrimas, tal vez de humillación, de señalamiento, de juicio. Pero quiero decirle, hermano, que ciertamente tenemos la esperanza de que esperamos al Salvador. Esperamos al Salvador porque Él vendrá por su iglesia, vendrá por su pueblo, vendrá por sus hijos, vendrá por usted y vendrá por mí, con toda la imperfección que podamos tener. Porque si fuésemos perfectos, no necesitaríamos un Salvador. No necesitaríamos ser salvados. Entonces, hermano, amigo, vivamos con esa esperanza. Pero eso no es una esperanza al aire.
no es una esperanza fútil, no es una esperanza solamente por tener esperanza, sino que lo que Dios demanda del creyente es que podamos tener fe en su palabra, en lo que ha emanado del pensamiento y del corazón de Dios y se ha plasmado. A eso se le llama la revelación, y se ha plasmado en un libro que hoy se llama la Biblia. Los libros. Y es en este libro en donde tenemos la esperanza, donde dice lo que Dios va a hacer. La Biblia describe lo que hemos hecho, lo que hemos sido, lo que ahora somos y lo que vamos a hacer. Oh, tremendo mensaje. Una realidad espiritual tremenda que impacta en lo natural en nuestras vidas. Así que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, dice la Escritura, transformará este cuerpo de humillación, refiriéndose al pecado, refiriéndose a la condición humana, refiriéndose a la condición caída, no a la naturaleza caída, porque esa ya fue quitada. Pero el diseño se afectó, entró la muerte a razón del pecado y nos volvimos mortales. Adán no era el propósito de Dios que muriera, porque de hecho no existía la muerte. Una vez que pecó, surgió la muerte. Y dice la Escritura que la muerte pasó a todos los hombres por un hombre. Por un hombre entró el pecado y el pecado pasó a todos los hombres. Pero por otro hombre vino la salvación a todos los hombres. El primer hombre es Adán, el segundo hombre es Cristo. Aleluya, qué mensaje, hermano, qué emoción. Entonces, hermanos, nos dice que este cuerpo será transformado. Este cuerpo de humillación será transformado y seremos como Él es, semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el mismo poder con el cual Él sujeta todas las cosas. Y eso se está refiriendo a señoríos, principados, potestades, tanto en el cielo como en la tierra. Todos los poderes sujetos a Él. Todo, incluyendo las leyes de la naturaleza, todo, hermano, sujeto a Él. Entonces, hermanos, nuestra ciudadanía es allá arriba. Entonces, cuando se está hablando o estamos hablando de la ciudadanía, cuando expresa eso el apóstol Pablo a los hermanos, a los creyentes en Filipos, no lo está hablando, como lo dije hace un momento, en un sentido de permanencia, porque esa es la idea que tenemos. Tenemos una idea y estamos pensando que una vez que venga Cristo vamos a estar en el cielo eternamente y allá nos vamos a quedar. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Escritura. Eso no es bíblico, de hecho. Tenemos que entender que el hombre fue creado para vivir en la tierra. Ese fue el propósito. Esto de estar en este mundo actualmente y cuando esto termine, no es una fase de prueba para tener el objetivo de llegar al cielo, que eso es lo que en un momento dado podría entenderse de forma somera, de forma muy literal, sin estudiar la Escritura, sin comprender el mensaje, sin entender lo que nos está diciendo el Señor, sus promesas, su plan divino y su programa. No estará la iglesia, el creyente, el Hijo de Dios, no estará permanentemente en el cielo. Iremos al cielo de forma temporal, sí. Estaremos un tiempo, sí. Porque se tiene que cumplir el plan de Dios. Eso ya lo hemos dicho en otros programas. Hay un programa de Dios. Tiene que haber tres fases de ese programa una vez que la iglesia sea arrebatada. Una vez que la iglesia suba al cielo, no es para estar delante de la presencia del Dios eterno y gozarse y entrar en una fiesta espiritual. Eso no lo dice la Biblia. Eso no dice eso el texto.
¿Iremos? Sí. Porque habrá un juicio, el bimá de Cristo. Tendremos que dar cuentas, no para condenación, sino para explicar por qué hicimos lo que hicimos cuando el Señor no nos dijo que lo hiciéramos. O por qué no hicimos lo que sabíamos que teníamos que hacer. El bimá. Y es una palabra que se utiliza en específico para entender que este es un juicio a la iglesia, es un juicio moral, no es un juicio de condenación, no es un juicio del pecado, es un juicio de acciones, es un juicio del tiempo que perdimos, pudiendo o habiendo podido ser útiles para la obra del Señor. Y sí, la Escritura habla de galardones y habla que las obras serán sopesadas, serán puestas en balanza y serán pasadas por fuego para purificarlas, para que emane la verdadera naturaleza de las acciones. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué hicimos las cosas? ¿Cuál fue el móvil? ¿Cuál fue la motivación? ¿Fue una motivación real del fruto del Espíritu en nosotros? ¿Se hicieron por amor? ¿Se hicieron por caridad? ¿Se hicieron por paciencia, por misericordia, por bondad? ¿O solo fue apariencia? ¿Solo fue por un interés personal? ¿Solo fue para sacar algún provecho, etcétera? Eso es el bimá de Cristo. Y habrá galardones, que en realidad es más una expresión, una forma de ejemplificar simplemente el hecho de haber llegado, haber concluido y estar ahí delante de Él. ¿De qué nos van a servir 20 coronas, 20 gemas o diamantes? ¿Cuál es el propósito? ¿Tenerlas en la cabeza? ¿Sentirnos bien porque predicamos, ganamos almas, escribimos libros, estuvimos en la alabanza, enseñamos la palabra, fuimos profetas o maestros, o pastoreamos, qué sé yo? No, hermanos, tenemos que entender el sentido de la palabra. Pero lo más importante de estar allá en el cielo, mientras aquí en tierra están pasando cosas tremendas y los juicios de Dios se derraman sobre esta tierra, se llevará a cabo las bodas del Cordero. Cosa extraordinaria, hermanos. Ya hemos hecho algunos programas de eso, pero en lo futuro seremos más puntuales en describir esta promesa y esta gran bendición. Esta maravillosa, o este maravilloso acontecimiento en el cual la iglesia será el participante número 1. O bueno, el número 2, porque el 1 es Cristo. Pero bueno, en realidad, cuando el apóstol Pablo, regresando al texto, habla a los hermanos en Filipos de la ciudadanía, no se está refiriendo a permanencia, sino que se está refiriendo a pertenencia. Tiene un sentido de pertenencia, no de permanencia. Porque no nos dice la Escritura que allá nos vamos a quedar. Eso no lo dice la Biblia. Léala y se va a dar cuenta que no dice eso. Y entonces nosotros hemos entendido esto, hemos enseñado inclusive esto, que el lugar final es el cielo y que allá se va a acabar todo y allá nos vamos a quedar. Y no sé si usted piensa que estaremos volando y tendremos alas y estaremos con arpas o platicando con los profetas, qué sé yo. No dice eso la Escritura, hermanos. Aleluya. Lo que sí nos está diciendo el Señor es que nosotros tenemos un sentido de origen, debemos de tener un sentido de origen. ¿Cuál es mi origen? Lo que está por encima. Cuando la expresión habla del cielo, se está refiriendo a lo que está por encima de lo terrenal, de lo natural.
está por encima, no estamos abajo, estamos arriba. Entonces está hablando de un sentido cuál es nuestro origen, cuál es nuestra pertenencia. Es Dios, es lo eterno, son las cosas espirituales. ¿Iremos al tercer cielo? Sí, pero no permaneceremos allá. Aleluya, por lo que acabo yo de explicarles. Dice Efesios, este es otro pasaje, Efesios capítulo 2, verso 4 al 7. Dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otro pasaje poderoso, grandioso, hermanos. Esto para la iglesia en Éfeso. Cuando Pablo escribe a los Efesios, vuelve a dar otra revelación, revelaciones tremendas, poderosas, hermanos, en donde está hablando nuevamente. Aquí el apóstol Pablo habla de la pertenencia, hay un sentido de pertenencia. Aquí está hablando de la posición del creyente. Cuando hablo de la posición del creyente, es el lugar en donde nos encontramos espiritualmente en Cristo, y eso es lo que somos. Estamos arriba, por encima, pero y pertenecemos allá, porque dice que estamos sentados. No es en la gramática que estamos viendo aquí, no solamente en la gramática, en el castellano, que es la Biblia que estamos leyendo, sino también en el sentido de cómo fue escrito en su original griego. Cuando nos habla de que estamos sentados, está utilizando un verbo en presente. Este verbo en presente que nos hizo sentar, está hablando de un verbo en pasado. Nos hizo sentar. Entonces está hablando en pasado, algo que ya ocurrió, algo que ya se suscitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces juntamente nos dio vida juntamente con Cristo, dice la Escritura, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos hizo sentar, pasado, se está refiriendo a que esa posición se obtuvo en el momento en que creímos por la obra que hizo Cristo hace más de 2000 años. La obra que hizo Cristo da la oportunidad de apertura espiritual para restaurar y redimir al creyente y volverlo a una posición en la que se encontraba Adán. Evidentemente, como lo dijo el Señor en Filipenses, seremos transformados, y una vez que haya esa transformación, volveremos a ese primer estado en totalidad. Pero la obra que ya inició Dios, que evidentemente Él la va a terminar, Él la va a concluir en nuestras vidas, esto que inició cuando entregamos nuestra vida a Cristo, esto que inició cuando iniciamos una relación con Dios, esto que inició cuando nosotros doblegamos nuestro corazón, reconocimos nuestra condición de pecadores. Ahora ya no somos pecadores, porque ahora somos salvos, redimidos e hijos de Dios. Pero cuando en su momento reconocimos que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador, necesitábamos ser salvos por Cristo, entonces en el espíritu, en el área espiritual, se sucedieron una serie de eventos poderosos y grandiosos en donde fuimos justificados y nos hizo llamar justos, libres de toda falta, sin falta, nada que se nos pueda imputar. No hay manera de poder acusar al Hijo de Dios, a los hijos de Dios, mejor dicho. Cada creyente, por la fe en Cristo, es justificado. Dice la Escritura, justificados
Pues por la fe tenemos paz para con Dios, ya no hay enemistad. Y esto no es de ustedes, pues porque esto es algo que Dios proveyó, que Dios hizo, que Dios planeó, que Dios diseñó para el ser humano. Y lo dio como un regalo de gracia. Aleluya, de gracia, hermanos. Entonces, cuando está hablando la escritura que nos hizo sentar, nos está hablando de un sentido de pertenencia, un sentido de posición. ¿Cuál es la posición del creyente? Sentado juntamente con Cristo. Sentado juntamente con Cristo. Si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, espiritualmente usted está sentado juntamente con Cristo. Y no puede olvidar dónde está sentado Cristo. En el tercer cielo, a la diestra del Dios eterno. Ahí es donde está usted sentado. Aleluya. Pertenencia. No permanencia. Pertenencia. Por eso, hermanos, Jesús expresó lo que expresó a sus discípulos. En Juan capítulo 14, verso 2. Es algo extraordinario, hermanos, y este pasaje es un poco mal entendido, no se ha comprendido bien, no se ha entendido bien. Pero dice Juan capítulo 14, verso 2, esta vez lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: en el hogar de mi Padre, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Grandioso, hermanos. Esto es grandioso. En la versión Reina Valera dice que va a ir a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Voy a preparar lugar para vosotros. Si no fuera así, no os hubiera dicho. De manera que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, de alguna manera eso se ha dado un mensaje erróneo diciendo que allá en el cielo Jesús fue a proveer mansiones para que la iglesia viva en las mansiones del cielo, las calles de oro. Hay una confusión enorme en esto. Porque no es lo que dice el texto. En el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Se está refiriendo a la pertenencia, se está refiriendo a la posición, se está refiriendo que Cristo tenía que subir. Esto Él se los dijo antes de que fuese a la cruz, por supuesto. Pero después de que Él murió y resucitó y consolidó la salvación para el ser humano, fue posible rescatar a la humanidad. Entonces, mediante la fe en Cristo y en su obra, entonces Jesús tuvo que ascender, y cuando Él ascendió le dijo a María: no me toques, mujer. Una vez que salió del sepulcro: no me toques, mujer, porque no he ascendido, mas dile a mis hermanos que los voy a ver en Galilea, ya los voy a ver. Díselo a Pedro y díselo a los demás. Y entonces Jesús asciende, y entonces ocurre lo que dice la Escritura, que recibe Él un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y entonces Él sube para consolidar su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo. Y evidentemente, el que haya esta gestión jurídica en el cielo y que Dios reconozca la victoria de su Hijo y que reciba todo poder, toda autoridad. Porque lo leímos con ese poder en el cual están sujetas todas las cosas. Y con ese mismo poder, a través del Espíritu, traerá a la vida
los que murieron en Él. La resurrección de los santos, de los creyentes en Cristo, y la transformación del cuerpo del creyente. Entonces, hermanos, dice aquí que aquí nos está hablando, reitero, de posición y de pertenencia, no de permanencia. No de permanencia. Eso no es lo que quería decir el Señor. Es para hacerles casas allá. Juan capítulo 14, verso 3, quiero leérselo para que quede más claro. Juan capítulo 14, verso 3. Una vez que me haya ido y os haya preparado el lugar, volveré y los llevaré conmigo para que podáis estar donde esté yo. Va a venir por su iglesia. Va a regresar por el cuerpo de Cristo. Por su cuerpo. Posición. Permanencia, no. Pertenencia, sí. Porque reitero, la iglesia no se quedará en el cielo, no estaremos allá, será de forma temporal y regresaremos a tierra. Con Cristo. Aleluya. Entonces, hermanos, estamos hablando de lo maravilloso que es el plan de Dios para con sus hijos, para con su pueblo, y que por supuesto este cuerpo tiene que ser transformado. Primera carta a los Corintios, hablando de ello, primera carta a los Corintios, vamos a verlo a detalle, capítulo 15, versos 50 al 54. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 50 al 54. Ponga mucha atención en estas expresiones que usa el apóstol Pablo ya en relación al contexto que estamos teniendo de este tema. Dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La escritura es muy clara, hermanos. Es como un rompecabezas que se debe ir armando con los diferentes pasajes que hablan de del mismo propósito y de la misma situación, y que se habla a diferentes iglesias, y que si lo vamos uniendo tenemos un panorama claro, muy claro. La palabra es clara, la escritura es clara. Este cuerpo tiene que ser transformado. Esta carne de corrupción, tiene que vestirse de incorrupción, tiene que ser transformado el cuerpo, tiene que ser erradicado el pecado del cuerpo en su totalidad. Por eso va a haber una redención del cuerpo, por eso va a haber resurrecciones. Para la iglesia, los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo, y en su momento para los santos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento también. Aleluya. Porque tiene que haber este cuerpo para poder entrar al reino de Dios, y no me estoy refiriendo al cielo, porque si entráramos directo al cielo y nos quedáramos allá, ¿para qué tendríamos que resucitar? ¿O para qué por qué tendría que haber este proceso de transformación del cuerpo a la par con los que están resucitando? Porque eso es lo que nos dice primera carta a los tesalonicenses. Y es esto que nos dice también la primera carta a los Corintios, que tiene que haber una transformación del cuerpo.
Si al morir directamente vamos a la presencia del Señor, a la presencia de Dios, al morir, y ya estamos allá, entonces, ¿para qué diría la Escritura, para qué diría la Biblia que debe de haber una transformación del cuerpo para los que estén vivos y una resurrección para los que están muertos, creyentes en Cristo? Van a recibir un cuerpo nuevo, evidentemente. Porque, ¿qué vamos a decir de los que murieron hace 5, 10, 20, 30 años, 100 años, 200 años, 1000 años, 2000 años? Evidentemente van a recibir un nuevo cuerpo, pero se está refiriendo a un cuerpo transformado como el de Él. No como ocurrió con Lázaro. No. No como ocurrió con la hija de Jairo. No. Porque en ellos se efectuó una resucitación. Es decir, volvieron a la vida, pero con el mismo cuerpo. Y en su momento murieron. No hubo resurrección. Porque dice la Escritura que Jesús es la primicia de la resurrección, el primero, con un cuerpo transformado. Hacia atrás nadie no se ha efectuado en nadie la resurrección, porque nadie ha recibido ese cuerpo nuevo. Todos los que se han levantado, los que han vuelto a la vida, han vuelto a morir. Pero reitero, si nosotros al morir fuésemos directamente a la presencia de Dios, como en su momento se ha llegado a enseñar, donde tal vez posiblemente en su iglesia usted ha escuchado esa expresión, cuando alguien fallece, cuando alguien pierde la vida y nos reunimos para hacer un servicio y estar con los familiares de nuestros hermanos, hermanas que son de la congregación y que en un momento dado perdieron su familiar, perdieron una persona que amaban, y estamos acompañándoles, y esa persona era creyente. Se expresan muchas cosas, se expresa que hay fiesta en el cielo porque ya está allá, porque se está gozando en la presencia de Dios, ya está delante del Señor. Si así fuera, porque eso no es lo que dice la Escritura, si así fuera, ¿para qué entonces resucitar? ¿Para qué entonces una transformación del cuerpo, si el alma y el espíritu están delante del Dios eterno, como en su momento se ha dicho o se expresa? Hay que comprender el texto, hay que comprender la palabra, perdóneme. Pero hay que hacer un estudio conciso y preciso de la Escritura. No es fácil, no es sencillo, pero hay que hacer un exégesis, entender el mensaje. Es muy fácil expresar cosas y decir, pero debemos de ser cuidadosos con lo que expresamos, sobre todo en las cosas del Señor, sobre todo en las cosas que inmiscuyen su nombre. Y hablamos por hablar y decimos cosas que no son, porque eso no es lo que dice la Escritura. Ninguno ha subido al cielo, dice la Escritura. Solo el que descendió del cielo es el que volvió al cielo, Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Y usted se preguntará, bueno, ¿dónde están los muertos entonces? ¿Dónde están los hermanos que han fallecido? Están en el lugar de los muertos. Eso es un tema para otra entrega, muy interesante. Pero el punto, hermano, que quiero comunicarle en esta entrega es justamente nuestro sentido de pertenencia. Peregrinos y extranjeros, no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía, nuestra identidad está ahí arriba, donde está Dios, donde está Él. No en el cielo para volar, no, sino en donde se encuentra Él, en el tercer cielo. Ahí está Él, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios que nos ama, el Dios que le ama, el Dios que le cuida, el Dios que le provee, el Dios que le protege, el Dios que ha prometido que su Hijo Jesucristo volverá por usted y por mí. Aleluya. Entonces, hermanos,
Tenemos que tener un sentido de pertenencia real, verdadero. Aleluya, porque no permaneceremos para siempre en esta tierra. No será así. Él volverá y volverá por su iglesia, por su pueblo, le transformará si estamos vivos. Y si usted llegara a morir, usted que es creyente, muere, estése tranquilo y confiado. Y crea en la promesa de que va a resucitar. Y recibirá un cuerpo nuevo. E iremos temporalmente al cielo para que el programa de Dios se cumpla con la iglesia, con su pueblo. Y regresaremos con Cristo a reinar en esta tierra. De hecho, la parte final del libro de Apocalipsis dice el apóstol Juan: he aquí yo miré con mis propios ojos y vi descender del cielo la nueva Jerusalén. Vi descender del cielo la nueva Jerusalén. Es decir, la Jerusalén que hoy conocemos, la Jerusalén hermosa, preciosa y bella que se encuentra en Medio Oriente en este momento en la nación de Israel, esa dejará de ser. Solamente el símbolo de lo que está allá arriba. Aleluya. Tendrá su tiempo y su momento y desde ahí reinará Cristo Jesús. Sí, amén. Se sentará en el trono de David como la promesa que Dios le hizo a David. Sí, amén. Desde ahí se gobernará todas las naciones del mundo y terminará el dominio de los hombres. Y entonces reinará Cristo Jesús por 1000 años. Y después de eso, el juicio final. Y entonces, el Dios eterno habitará con los hombres. Como en un principio. Como con Adán. Como con Eva. Como debió haber sido antes de la caída. Antes del pecado. Dice Juan que el sol y el cielo no existían más, ni el mar. Eso es tema de otra entrega, muy interesante también. No existían más. No era necesario el sol, porque la luz del Dios eterno no solamente ilumina todo, sino que provee todo. Amén. Aleluya. Esto será tremendo, hermano. Grandioso. Sentido de pertenencia, no de permanencia. Porque no dice la Escritura que estaremos por siempre en el cielo. Eso no lo dice. En absoluto. Así que debemos de estar tranquilos, debemos de estar confiados y debemos de aferrarnos a esa promesa y vivir confiando en Dios de que llegará el momento y llegará el tiempo, y de verdad que el tiempo se ha acortado mucho, en que Cristo volverá por su pueblo. Todavía faltan muchos sucesos por ocurrir desde el punto de vista escatológico y bíblico. Sucesos que inmiscuyen sí a la nación de Israel, sí a Jerusalén, al mundo entero. Para hablar del fin de todas las cosas, aún faltan algunas más. Pero no pierda la esperanza, mi hermano. No se desanime. No pierda el aliento. Que Dios le dé fuerza. Levante las manos caídas, las rodillas dobladas. Y que levante su rostro. Que levante su cuerpo. Si se siente agobiado, débil, que levante su ánimo, que levante su espíritu, que fortalezca su alma, que conviccione su corazón. Porque ciertamente nos encontraremos con Él, nos encontraremos con Cristo. Y usted y yo veremos al Salvador y nos aferraremos a Él para siempre. Eso, nada lo va a cambiar. Nada de lo que podamos estar viviendo podrá suplir eso. Ni lo más maravilloso de este mundo.
ni lo más hermoso de este mundo. No se agobie por lo que va a pasar. No entre en conflicto de qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos. Claro, si no son salvos, ahí sí agóbiese. Compártale, sea de testimonio. No de imposición, sino de testimonio, de vida, de amor, de oración. Por ese ser amado, por ese familiar que aún no ha entregado su vida a Cristo. Porque debe de asegurar la salvación. Pero si su familia es salva, si su familia ya toda conoce a Cristo, no se preocupe por lo que va a pasar. Muchos hermanos se preocupan y se agobian de decir, bueno, ¿y qué va a pasar con mi esposo, con mi esposa? Mis hijos, ya no serán, y les duele, y algunos lloran. Hermano, hay cosas que no entendemos, no alcanzamos a comprender. Y a veces son difíciles de explicar. Sin embargo, quiero decirle y puedo decirle que entraremos en la plenitud de la vida eterna. Estando en el estado de plenitud, todas las vicisitudes, todas las cosas que en carne, en vida hoy nos agobian, nos preocupan, nos causan dolor o que nos dan ansiedad, etc. Todo eso cesará. Todo eso terminará. Para entrar en la plenitud de la gracia y de la vida eterna. ¿Con quién? Con Dios. Con Cristo. Con su Espíritu. Peregrinos y extranjeros. Solo estamos de paso. Tenga la confianza y tenga la esperanza de que Cristo volverá por su pueblo, volverá por su iglesia. El dolor y el sufrimiento no serán para siempre. Los problemas no serán para siempre. Y no estoy hablando de un acto de escapismo, de desesperación. Ya ven, Cristo, ya ven, no. Sino vivamos en un sentido de gratitud, de expectación por amor. Por verle, por encontrarnos con Él, de emoción, a pesar de todo lo que nos pueda rodear, de lo que nos pueda estar aquejando este mundo. No perdamos ese sentido de emoción, de gozo, de expectación, de gratitud, de entrega, de amor a Cristo, al Dios eterno, a su Espíritu. Esta es la entrega que he querido traer en esta ocasión. Como siempre, hermanos, les agradezco mucho el favor de su atención. Sabiendo y entendiendo que la iglesia será redimida. Si a usted le interesa, hermano amigo, algún tema que quiere que tratemos aquí, al abrigo de su gracia, escríbanos aquí en la parte de abajo, en el chat, o en la caja de comentarios, y con gusto abordaremos el tema. Le agradezco como siempre mucho el favor de su atención. Mi nombre es Sergio Pérez. Desde Ciudad de México envío un abrazo fuerte para todos los hermanos, para todos los amigos que han estado aquí en esta transmisión en Al Abrigo de su Gracia.